les comparto por acá la pantalla. Bien. Bueno, la semana pasada vimos vimos bastante acerca de lo que se refería a la escultura. La arquitectura, pues la logramos evacuar. Vimos ahí algunos modelos que se van a ir aplicando en diferentes partes de Europa. Les recuerdo que el románico es el primer estilo que podríamos decir es homogéneo en la región occidental de Europa. En el prerrománico era como que cada comunidad, cada espacio dentro de la Europa occidental, pues desarrolló su propio estilo. Pero el románico es algo que era muy similar, si no es que igual, en todas las regiones. Y recuerden, tiene que ver con la reforma gregoriana, porque a partir de, del Dictatus Papae, que era el documento que el Papa Gregorio Magno realizó, a partir de ahí se tenía que uniformar toda la liturgia y toda la estética también en la Europa católica, el cristianismo católico, porque hacia el oriente ya estaba el otro tipo de cristianismo, que era el cristianismo ortodoxo. Entonces, por eso es que se parecen. Luego les mostraba ahí acerca de un poco de nueva iconografía, la idea del Cristo que viene dentro de una mandorla como un símbolo de volver a nacer. Acuérdense que la mandorla es un símbolo femenino. Se los explicaba cuando hablábamos de la Vesica Piscis. Luego les mostraba donde aparecía la Vesica Piscis, la mandorla, acá en este tímpano. Y vimos pues algunos datos sobre eso. Y luego, pues dado que en los tímpanos van a aparecer la figura de estos cuatro seres, que son las representaciones de los cuatro evangelistas, porque en esta época estamos en el momento del milenarismo. Y entonces el discurso es que Cristo viene, y Cristo viene a juzgar a vivos y muertos, y por lo tanto todos tienen que tener en orden su vida. Entonces, en ese contexto de hacerle ver a la gente que tenía que comportarse, entonces la mejor manera era mostrarle qué es aquello a lo que tenía que atenerse o aquello que tenía que esperar, dependiendo de las actitudes que tuviera. Entonces, parte de eso es el Cristo que venía en majestad, así se llama este Cristo. Ese no es el Pantocrator que veíamos en Bizancio, que es el Dios creador de todo. Ese no, ese es el Cristo en majestad. Y eso significa que Cristo viene pues a juzgar a vivos y muertos, según el discurso de aquel momento en el primer milenarismo. Eh, Luego, pues les mostraba eso, la Vesica Piscis. Luego vimos también acerca de la simbología del tetramorfo, esas cuatro seres que van a aparecer en los tímpanos rodeando la figura de Cristo en Mandorla. La figura del hombre, les recuerdo, es Mateo, la figura del león es Marcos, la figura del toro es Lucas y la del águila es Juan. Y ahí pues ustedes van a tener para que luego se recuerden cuál es la razón para que cada uno sea. Esto lo vimos en la sesión anterior. Bueno, aquí el ejemplo del Cristo en majestad rodeado del tetramorfo. Vean, cada uno tiene o un libro o un pergamino. Eso es porque es un símbolo de los cuatro evangelistas. Ahí tendríamos a los cuatro evangelistas en la figura del tetramorfo y Cristo dentro de una mandorla, que eso pues depende del material que estudiemos, podemos encontrarlo, que es la representación de un útero o que es la representación del órgano genital femenino. ¿Y eso por qué? Porque el símbolo es volver a nacer. O sea, se está naciendo de nuevo y Cristo aparece justamente como volviendo a nacer, en ese renacimiento para todas las personas, ya en el contexto de la religiosidad. Entonces eso es ven otra acá, otra mandorla, y alrededor el tetramorfo. Los tetramorfos van a ser diferentes, en algunos casos es muy simbólicamente el animal, en otros casos es un híbrido, es una representación de un toro con cabeza humano, por ejemplo, o de una persona con cabeza de león. Va a depender de las representaciones locales de este tipo de arte. No hay una norma, al menos en eso, pero la norma es que aparece el Cristo de Majestad y aparece el tetramorfo. Lo que no es norma es ya la estética exacta de cada uno, porque ahí sí depende de las creencias de los grupos que las crearon. O sea, ahí hay un poco de subjetivismo en la representación de esa forma. Se tratará de normar, eso sí,
en la mayor parte de lugares la representación es muy similar, pero en otras vamos a encontrar algunos elementos que se salen de la norma, o sea, no es lo común que veríamos, pero eso es porque los aspectos como muy particulares de la comunidad y de sus creencias, probablemente que no son necesariamente cristianas, también los vemos en la imagen. Este también lo veíamos la semana pasada. Ahí tenemos el tetramorfo alrededor, los ángeles también, normalmente con una trompeta, porque son los ángeles que anuncian la venida de Cristo. La representación de los apóstoles en los laterales o en la parte inferior también, depende del tímpano. Y la representación de los ancianos de los que habla el libro de Revelaciones, que son como los que testiguan la venida de Cristo. Esta me parece que es de las últimas que vimos la semana pasada y una de las características del románico en lo que respecta a arquitectura es el horror vacui o el terror al vacío. Cualquiera de los dos términos es correcto. Les voy a colocar acá en el chat para que lo apunten. Ahí está. El horror vacui. Bueno, les corrijo ahí, es horror. Me hizo una corrección ahí el texto. Es horror vacui. ¿Cómo aparece? Horror vacui. O terror al vacío, ese es el nombre. Y ven acá, está bien ejemplarizado. Noten acá, mientras más se acercan al borde del tímpano, que se reduce el espacio, las figuras se hacen más pequeñas. Y en la medida que se acercan a la parte del centro donde está el Cristo en majestad, perdón, el Cristo este, a juzgar, que viene a juzgar, la imagen se hace más grande. Acá se nota mucho mejor. Están los ángeles con trompeta, los ángeles del Apocalipsis, y vean ahí, pues las figuras se van haciendo cada vez más pequeñas. A eso se le llama horror vacui, o sea, terror al vacío. Es una manera de decirlo que puede decir que pues se busca cubrir todo el espacio del tímpano con imágenes. Eso significa. Bien, ese es otro elemento de los que les digo que se salen un poco de la norma. Son especialmente en los espacios rurales, en los entornos rurales donde aparece, y son los canecillos. Un canecillo literalmente sería una cuña para sostener la parte externa del techo, la parte más externa del techo sería acá. Serían entonces estos como cuñas que vemos acá. Esos son los canecillos. Entonces, los canecillos, especialmente en la región de España, y un poco en Francia también, van a tener unas particularidades bastante extrañas, digamos, para el tema, la temática que se está tratando. Pero la entendemos en el contexto a partir de dos aspectos. El primero es lo que se refiere al terror o al miedo, al cambio de milenio. Eso es lo primero. Y lo segundo, a algunos aspectos que tienen que ver con ¿cómo decirles? No es la fertilidad, sería la demografía de los lugares. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos lugares las poblaciones disminuyeron. Entonces los canecillos comenzaron a utilizarse para mostrar algunos aspectos, digamos, de sexualidad que deberían demostrarse, deberían de verse y conocerse. Pero también en otros lugares el mismo tipo de imágenes servía más bien para reprender algunos aspectos que la iglesia consideraba pecaminosos de las personas. Entonces vamos a encontrar un sinfín de temas alrededor de esos dos aspectos. Entonces vemos acá en este primer canecillo, por ejemplo,
que es una persona que está siendo devorada por un monstruo. Y lo primero que le muerde es la cabeza. En iconografía de este tipo, el morder la cabeza o el arrancar la cabeza o el estar sujetando de la cabeza a alguien significa que lo que le está reprendiendo o por lo que está siendo castigado, esa persona es por malos pensamientos o podría ser también por el, ¿cómo se dice? Por haber pecado de alguna manera, especialmente lo que tiene que ver con la mentira, la lujuria y algunos otros aspectos que están dentro de los denominados pecados capitales. Estos otros tienen que ver con mitología de las comunidades, o sea, aquellos aspectos que la gente consideraba que eran como, digamos, monstruos con los que ellos se atemorizaban. Aquí me pide por acá la diapositiva anterior, no sé si es esta. Entonces, vamos a Sí, encontrar gracias. una cantidad bastante grande de esos elementos ahí. Algunos nos van a parecer que no tienen nada que ver con la cristiandad, pero les repito, es porque las comunidades que algunas apenas acaban de convertirse al cristianismo, mezclaron dentro de las imágenes algunos aspectos de sus propias leyendas, de sus propias creencias en los seres malos, por ejemplo. Entonces, voy a cambiarlo ya. Ahí es donde aparecen estos monstruos. Entonces, los monstruos normalmente aparecen afuera, no adentro. ¿Y por qué? Porque la parte externa de la iglesia se convierte en una representación del mundo presente. O sea, cuando le digo mundo presente me refiero al mundo donde estamos, donde habita el mal. Pero si ustedes entran a la iglesia, entonces están entrando a un espacio donde lo que gobierna es el bien, donde está Dios, donde están los ángeles y todos los que han sido como se dice, fieles pues a la palabra de Dios, todo adentro van a encontrar paz y refugio. Pero si salen de la iglesia, entonces encontrarían eso. Eso es simbólicamente lo que se representa aquí. Afuera, que sería la parte externa de la iglesia, es el mundo presente, lleno de maldad, pero adentro está el bien. Ahí es donde encontraría la gente descanso y encontraría paz. Otras representaciones que son bastante difundidas, especialmente en la zona centro-norte de España, son los canecillos que tienen que ver con representaciones eróticas. Y aquí, pues las opiniones se dividen en dos partes. Algunas que aducen que este tipo de representaciones tenían que ver como con campañas de la iglesia para que la gente aprendiera sobre sexualidad, es decir, le están enseñando lo que debe de hacer para que tengan más hijos, porque las comunidades después de las pestes se están siendo diezmadas, entonces necesitan que haya más habitantes, porque eso garantizaría la fuerza de producción dentro de la comunidad. Entonces vemos que esa es una versión. La otra versión tiene que ver con los lugares en los que la iglesia consideraba que se estaban desarrollando muchos, que serían muchas desviaciones de lo que el cristianismo quería como camino para la santidad. Es decir, había mucho pecado alrededor. Y entonces mostraban esas imágenes como aquello que no debía de hacerse. Y esos quienes dicen que pues eso tiene que ver con la idea de que no debe hacerse ciertos aspectos de la sexualidad, por ejemplo, eh, aducen que la razón es que servían como para exorcizar eso, o sea, para que uno expiase la culpa a través de lanzar piedras, por ejemplo, a estas imágenes que estaban afuera de las iglesias. Por eso es que muchas de estas están bien dañadas, no están completas. Entonces, no, pues ese es el, el, lo que comprueba que fueron utilizadas para apedrear. Es decir, alguien decía, usted tiene tal pecado, tiene que ver concupiscencia, por ejemplo, y entonces los mandaban a que fueran a tirarle piedras a esto, o cualquier otro tipo de cuestión asociada a la lujuria, por ejemplo. Entonces, a lanzarle piedras a eso. Por eso encontramos imágenes así, mostrando sus órganos sexuales en la imagen. Aquí creo que en la pregunta
Dice, Michelle dice, en la Catedral de Notre Dame también hay canecillos. Sí hay canecillos, pero son más estructurales, no son tan figurativos. Allí lo que hay es, como dice Alfredo, son gárgolas o son quimeras las que hay en la Catedral de Notre Dame. Pero eso es el siguiente movimiento artístico, el siguiente periodo artístico, que es gótico. En este no hay todavía ninguno de esos tipos de imágenes. Sin embargo, pues ahí, Alfredo dice que sí, esa es la razón de las gárgolas. Digamos que sí y no. La gárgola como tal es un recurso arquitectónico, pero la parte estética de la gárgola tiene que ver más bien con la leyenda de San Jorge y el dragón. Pero eso pues se lo voy a comentar en su momento. Solo les digo que tiene que ver con San Jorge y el dragón, no con lo de los pecados. Sin embargo, la parte externa también de las iglesias góticas representan el mundo presente. O sea, es el mundo donde hay pecado, donde hay maldad. Y esos seres que están ahí están para proteger a la iglesia. Aunque nos digan, bueno, ¿por qué tiene que estar haciendo un demonio, un monstruo en la iglesia? Pues están ahí para protegerla. ¿Y quién dice? Pues lo dicen los historiadores a partir del análisis hecho al mito de San Jorge y el dragón, que eso es de donde deriva eso. Pero acá con lo de los canecillos románicos, no tiene que ver con esa etapa. Esa, les digo, las dos posibilidades de explicación, porque no hay nada que nos diga ciencia cierta para qué servía, pero las dos versiones son, o era para enseñarles, para hacer educación sexual a las comunidades, a los aldeanos, por parte de los monjes y los sacerdotes, o estaban ahí para que, reconociendo los pecados que tenían que ver con la carne, los aldeanos pues fueran a exorcizarlos o a sacudirse de esos pecados lanzándole piedras a estos, de manera que es como una manera de reprimirlos, pues aquellos deseos o aquellas acciones que ellos pudieran haber hecho. Entonces hay muchos de estos canecillos que tienen órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos, personas también teniendo relaciones sexuales, monstruos que están devorando también a personas desnudas. Todo eso está aquí en esto de los canecillos. Es una cantidad muy grande de información, pues la que hay acá. Aquí vienen a hacer un capitel también, la representación de una mujer mostrando su sexo. Acá también un anciano mostrando su órgano sexual. O sea, es bien variado lo que hay acá. Dice, bueno, si esto era un arte religioso, ¿por qué está eso ahí? Y bueno, las razones son las que les digo. O era para enseñar educación sexual o estaban ahí para mostrar aquello que no debía de hacerse y para que las personas reconocieran en ellos y se exorcizaran de ellos, pues lanzándoles piedras, una manera de decir yo no estoy de acuerdo con eso que está ahí. Por eso muchos de esos canecillos están bien dañados. Bien, ¿preguntas sobre esto de los canecillos? No, creo que estamos bien con eso, ¿verdad? De otra de los tipos de escultura que vamos a encontrar acá, en este caso, tiene que ver con el Nuevo Testamento y es la duda de Santo Tomás. Recuerdan, Santo Tomás fue el que dijo que mientras no metiera sus dedos en las heridas de las manos o metiera su mano en la herida del costado de Cristo, no creería que Cristo haya vuelto a la vida. Y entonces se aparece y le dice, aquí está mi mano, aquí está mi costado. Entonces eso es lo que se representa en esta escultura, en este relieve acá. Tenemos a Santo Tomás metiendo un dedo en la herida del costado de Cristo. Y el resto de figuras representarían a los apóstoles, los 12 apóstoles. Vean que el rostro es el mismo. ¿Cómo se le llama eso? Bueno, salvo este, porque seguramente es una representación de Juan, que era el más joven. ¿Cómo se le llama eso, los rostros iguales? Isocefalia. Isocefalia. Muy bien, eso no lo debemos de olvidar, la isocefalia. Luego, la imagen está construida en planos yuxtapuestos, así se llama, planos yuxtapuestos. Ven que va elevándose la imagen, la siguiente línea está arriba de la anterior. Eso es porque en la yuxtaposición de imágenes, que es un recurso para representar la profundidad, que ya lo hacían las culturas antiguas, la Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma también, eh,
Eso servía para que darle profundidad a las composiciones, que es lo que vemos por acá. Al final, las imágenes prácticamente están a la misma altura, pero esa yuxtaposición es la que hace que se vean que unos están atrás de otros. Por lo demás, es un relieve con poca profundidad. Las telas son bastante geométricas, muy suaves en apariencia, dado que se permite transparentar un poco de las piernas de los apóstoles o las piernas de Cristo también por acá. Entonces, eso es en el claustro de Santo Domingo de Silos, eso es en Burgos, eso es en España. Ben Álvaro también decía isocefalia por ahí. Bien. Otra de las imágenes que tiene que ver con la representación del mal, o al menos de lo malo que la gente hacía. Acuérdense que estamos en la etapa del milenarismo. Entonces, en el milenarismo, eh, a la gente se le decía que Cristo iba a venir a juzgar a vivos y muertos, y que pues cada quien iba a dar cuenta de todas aquellas cosas malas que hiciera, o sea, de los pecados que tuviera. Eh, para esa época se establecen los pecados capitales, ya les había comentado, como una norma pues, de aquello que no debe de hacerse, porque son pecados que no tienen un perdón eh, inmediato, o me parece que son hasta que imperdonables. Entonces, en las imágenes se representan a seres grotescos. No les puedo decir, miren, ese es un diablo, porque todavía la idea de diablo no está presente. Sin embargo, las imágenes que representan el mal sí comienzan a representarse. Y son esas que vemos por acá. ¿Ven? ¿Qué son? Pues son mezclas de animales y de mitología de los pueblos, ya sea bárbaros o también Grecia y Roma. La forma de los rostros va a ser muy parecida a la de los murciélagos, a la de los monos también. Esas son como las formas más utilizadas. Esta, por ejemplo, es como un murciélago y esta es como la de un mono, que se consideraban animales como grotescos. Entonces, ese es el rostro que le ponían a la figura. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, en este caso, lleva colgados de un palo a dos hombres justo amarrados de sus genitales. Eso significa que el pecado que están mostrando acá, que el castigo del pecado mostrado acá, tiene que ver con la lujuria, es lo que vemos acá. Ese otro igual, es un hombre y una mujer desnudos, y se los está llevando ese pequeño ser grotesco. Digamos que genéricamente les podemos decir demonios a estas figuras, pero el término es como un poco más posterior, pero es una manera de nombrarlos acá, como un demonio. Ahí los tenemos. Dígame, Suchi. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué el mono y el murciélago dice que eran... ¿Por qué específicamente esos dos animales eran considerados grotescos? Pues la idea bueno, el caso del murciélago es un animal nocturno. Eh, hay mucha mitología alrededor de ellos considerados como seres de la noche. Todos los seres de la noche se consideran malos dentro de las diferentes mitologías. En el caso del mono, muchas culturas lo consideran como un ser humano que fue castigado, pero fueron convertidos en monos. Entonces, la idea del mono es como un castigo, es un ser que fue castigado. Y en el caso del murciélago, les decía, es un ser de la noche. Todos los seres de la noche se consideran malos también. Entonces, esas son las razones. Hay una leyenda, es una canción por ahí también, pero yo recuerdo haberlo escuchado como una leyenda que habla acerca que la Virgen María, en ese camino que hizo hacia Egipto, estaba lavando las ropas del niño Jesús como un río, una quebrada, no sé, un pozo, y que habían unos niños cerca que estaban jugando, y entonces mancharon de ropa la ropa blanca con lodo, y entonces habían sido castigados esos niños, y los niños fueron convertidos en monos, y condenados pues a andar por ahí haciendo eh, monadas, como decimos, ¿verdad? Esas actitudes así un tanto graciosas a veces. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la tradición nos habla acerca de que el mono es parte de un castigo. Y fíjense que eso, aquí no les sabría decir si es un paralelismo cultural,
o tiene que ver también con las interpretaciones que los monjes hicieron de la mitología acá en Latinoamérica, especialmente en la zona mesoamericana. Pero en el Popol Vuh se habla acerca de una de las generaciones de seres que se hicieron previos al ser humano, digamos el ser humano que eran nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios, perdón. Se dice pues que estos, como no pudieron hablar, no pudieron pronunciar el nombre del hacedor, entonces fueron convertidos también en monos. Entonces eso es como que es una media por ahí en muchas culturas, que los monos son seres de castigo, son como burlescos, y se consideran pues grotescos también. Por lo mismo, como serían como seres humanos degradados. Esa sería la respuesta por ahí. Pero por acá, monería, dice Carlos Alfredo. Luego vino María Fernanda dice, disculpe, tendré que desconectarme. No hay problema, no hay problema, María Fernanda, estamos bien. Sushi dice, ok, bueno, estamos bien entonces por ahí. Ya verán que hay otros también seres que se van a ir agregando a esto. Otros se van adquiriendo poco a poco y dependiendo de la región, por ejemplo España, van a ir adquiriendo forma parecida a los a musulmanes, por la barba y el bigote, por ejemplo, se le van a ir agregando a estos seres. Aquí vean otros más, estos están haciendo también lo mismo, vean, están mordiendo cabezas de personas, vean, eso está mordiéndoles las manos, seguramente algún castigo que tiene que ver con robar, por ejemplo, o sea, quitar el bien ajeno. Vean que son peludos, estos otros están amarrados, ¿ve? Los llevan colgados y les han arrancado las cabezas también. Y este otro ser también igual es una mezcla, ¿ya? Parecerá como entre un murciélago y un mono, igual este de acá. Entonces, esas son las primeras representaciones del mal. Si a ustedes les preguntan, miren, ¿cuándo se inventó la idea del diablo, la forma que conocemos del diablo? Pues fue en esta época. ¿Y por qué antes no? Simplemente porque no se necesitaba. No había necesidad de ponerle un poco de miedo a la gente para que dejara de hacer algunas cosas que estaba haciendo en el contexto de que la idea de que Cristo venía. Entonces, para eso se utilizó el milenarismo en cuanto al arte, para poderle darle forma a muchas de las imágenes que ahora actualmente consideramos como reales del mal. Así como allá por el siglo V aparece la representación de los ángeles con alas, que fueron pues algún artesano quien le puso las alas a partir del razonamiento que se hizo, el sincretismo entre los mensajeros grecorromanos, las victorias y los mensajeros hebreos y cristianos. Entonces, así también en esta época la idea del mal tiene esa forma. En algún manuscrito que habré visto por ahí del periodo mozárabe, por ejemplo, recuerdo haber visto una batalla de ángeles y los ángeles todos son iguales, los buenos y los malos, por así decirlo. Todos son iguales, todos se parecen, tienen el mismo tipo de rostro porque hay isocefalia en ellos. Pero ¿cómo se sabe cuáles son los buenos y los malos? Pues que los buenos tienen ropas azules y los malos tienen ropas rojas. Esa es la única diferencia, pero por lo demás son iguales. ¿Y por qué era así? Simplemente porque todavía no había necesidad de ponerle una cara al mal, algo que fuera más visible, más entendible para las personas. Y eso sí sucede ya en el románico. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bien, a pesar que en el texto bíblico sí se mencione acerca del diablo y de todo lo demás, pues forma todavía no tenía. ¿Sí, Jonathan? Tenía una duda, el por qué la representación del bien con el color azul y el mal con el rojo. No sé si ya lo había explicado antes. No, no lo había explicado antes, pero la mejor explicación ahí sería que el azul tiene que ver con la bóveda celeste y se asocia normalmente a la idea del cielo, menos así un término abstracto porque todavía no tiene forma, y el rojo con el fuego. Entonces, esa es la diferencia entre ellos. Azules sería una representación del cielo y el rojo una representación del fuego. Ahí se separan. El fuego normalmente se asocia con lo malo. Todavía no el infierno de llamas, fíjense, pero ese todavía está en construcción, por así decirlo. Algunas imágenes, creo que en esta de la iglesia de Santa Fe de Conquest,
creo que sí les voy a mostrar algunas imágenes donde aparecen calderos al menos o fuego. Pero la idea del infierno con fuego, eso es más, un poco más adelante, es entre el gótico y el renacimiento, donde al final se le termina de dar forma, es posterior a la publicación del libro de Dante Alighieri que se llama La Divina Comedia, porque ahí él habla de nivel del infierno y le da forma específica al infierno. Entonces la iglesia viene y dice, ¿ven? Ya ven, de eso es todo, todo lo que yo les he estado hablando todo este tiempo. Entonces se adopta las descripciones de Dante Alighieri para la representación del infierno. Vamos por acá, Andrea dice, ¿por qué se representa mayormente al diablo con una cabra? Y dice, Faustino dice, ¿será que el color del diablo proviene de ahí? Probablemente el color viene de ahí, porque es la cabra. En la mitología greco-latina, voy a pasar acá, creo que, bueno, vamos a ver ahí. En la mitología greco-latina hay un personaje que es mitad humano y mitad cabro, es un macho cabrío, es el fauno. Entonces se mezcla la idea del fauno, que en la mitología el fauno está asociado al vino, es un compañero de Baco, del dios del vino. También se representan también en algunas leyendas griegas, se representa al fauno, se representa con su órgano sexual grande, es como un símbolo de lujuria. Entonces, de eso es que se toma la imagen y se mezcla con el ser humano de barba y bigote, de piel oscura, rojiza, no roja, sino de piel oscura, digamos como cobriza. Es una manera de representar a los moros, es decir, a los musulmanes, que dan un tono de piel un poco más oscura que la del resto de europeos, al menos en España. Y de ahí viene la idea, pues, del diablo tal cual lo conocemos. Como Dionisio, sí, algo así sería. Es compañero del dios del vino. Bien, fíjense que es uno de los tímpanos más simbólicos y de los que describen de manera más clara el espíritu del milenarismo, que la idea es de que Cristo viene a juzgarnos. Entonces, les muestro acá primero y luego vamos a ver algunos detalles. Ahí tenemos como centro de toda la composición, bueno, primero quizás eso, vean la imagen, si yo paso una línea desde la parte alta hasta la parte inferior, divido el tímpano en dos partes iguales. Y luego cada una de esas partes corresponden vamos, proporcionalmente a las mismas partes. ¿Bien? Aquí habría un rectángulo, aquí habría un triángulo, aquí habría otro rectángulo, y eso se compensa con el par en el lado contrario. Acá hay que entender izquierda y derecha, pero izquierda y derecha de la imagen, no de nosotros. Nosotros estamos viendo, aquí donde tengo el cursor puesto, esa sería mi izquierda, esa es mi izquierda. Pero la izquierda de Cristo es esta, es esta. Entonces, si nosotros estuviéramos en la posición que tiene Cristo acá, la izquierda es esta. Entonces vamos a entender que esta es la izquierda o la siniestra y esta es la diestra de Cristo. Entonces, de manera simbólica, a la diestra está todo lo bueno y a la siniestra está todo lo malo. Eso es lo primero que vimos por acá. Dice, ese tiempo no sí que respete el horror vacui. Sí, aquí vamos a ver bastante también el horror vacui. Y Álvaro dice dextera y siniestra. No, sería diestra y siniestra. Dextera es término, creo que sí, significa lo mismo, pero si hablamos de diestra, es siniestra, sería el contrario. Bien, les decía que vamos a ver aquí un poco de espacio. Bueno, acá tenemos la mandorla, el símbolo de nacer de nuevo. Ahí está Cristo en majestad en el centro, rodeado de estrellas. Eso significa que es una representación de la boda celeste también. El nimbo crucífero, con una mano está señalando abajo, vean que es la izquierda, señala hacia abajo, y con la diestra señala hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos a los lados? Pues son representaciones de ángeles. Acá. En el texto bíblico dice que el ángel lleva una vela o un candelabro, no recuerdo. Se habla de las trompetas también, esos llevan como candelabros acá. Y hay estrellas también alrededor. Y este es un símbolo
esto de acá, que representa nubes. Entonces es como si el cielo se estuviera abriendo y en medio veríamos la mandorla con Cristo en majestad. Eso es lo primero. Sobre él hay más ángeles que llevan los símbolos de la cruz, los clavos, el martillo también por acá, y estos ángeles que llevan las trompetas. Es decir, que toda la composición en general nos habla acerca del juicio final. Básicamente eso es lo que está acá arriba. Luego, otros ángeles, allí, que llevan también símbolos del Apocalipsis, y otros también por acá. Aquí tenemos a San Pedro y tenemos a otros santos de importancia en la parte inferior y ángeles en la parte superior. Luego tenemos acá representaciones de altos clérigos y de reyes. Y vean acá, las imágenes se van haciendo más pequeñas para poder que quepan en el espacio que hay. Aquí, en la parte inferior ahí tenemos una representación de una mujer, probablemente María, que está inclinándose en actitud de oración, y la Dextera Domini se acerca a ella como para tocarla. Y vean, eso encaja cabal en el espacio que tenían, o sea, el horror vacui que decíamos. Vean aquí también horror vacui, estos son ángeles. Y acá abajo representaciones ¿cómo se llama? De reyes y de apóstoles. Acá. Que eso digamos que sería la parte buena, todos los que están siendo salvados o están del lado de la salvación. El otro lado, que sería la siniestra, ahí están todos los que van a ser condenados. El punto medular de todo esto está aquí. Bueno, aparte del Cristo de Majestad, está acá. Ya les voy a mostrar luego este espacio en detalle, porque me interesa que sepamos de qué trata una acción que está siendo ejecutada por esos dos personajes. Antes vamos a ver una revisión por acá. Aquí vamos a encontrar muchos de estos seres grotescos. Algunos parecen cadáveres, otros parecen murciélagos, otros parecen monos, otros parecen una mezcla entre ellos. Algunos tienen partes de animales también. Tienen coronas como una representación del gobierno de este mundo, o sea, de este mundo presente, y están no martirizando, serían dándole castigo al resto de personas, a las que están ahí, o sea, los están mordiendo, los están jalando, los están amarrando, cortando, jalándoles el pelo, les están haciendo un sinfín de castigos acá, igual de este lado. Acá, bueno, ese es el punto de transición, ya vamos a hablar del punto de transición. Pero ven, acá este pequeño malvado, como les diríamos, está con una porra golpeando a uno que seguramente fue condenado y lo está haciendo pasar por esta boca. Uno de los seres que se menciona en el Apocalipsis es el Leviatán. El Leviatán también se menciona en el libro de Job, y es uno de los seres que la tradición más bien lo ha convertido en una representación del mal. Entonces aparece el Leviatán abriendo sus fauces y está engullendo a las personas que son condenadas acá. Pero esas al mismo tiempo están saliendo en el otro extremo. Es como que el cuerpo, las fauces dentro del Leviatán sería ese lugar de castigo. Entonces aquí tenemos que los están picando como con picos, los están ahorcando, los están cortando, los amarran, les están poniendo serpientes para que los muerdan. Aquí tenemos este ahorcado, por ejemplo, con serpientes alrededor. A este otro lo están quemando. A ese lo tienen en un caldero. A esos los están quemando. Vean, aquí está el fuego en la parte baja y lo han amarrado en un palo como para que se hace. Entonces, todo esto es una representación de los castigos que hay. Les repito que la idea del infierno con fuego todavía no está del todo formada, pero ya va adquiriendo un poco la idea que ese lugar de castigo tiene fuego, pero pues el infierno como tal no tiene fuego. Eso es un símbolo junta la idea del infierno o del Hades, el reino de Hades más bien sería de Grecia y de Roma, con la idea también de un lugar afuera de Jerusalén
que era donde los pueblos que no eran hebreos realizaban sus sacrificios. Muchos de estos eran sacrificios de sangre. Entonces básicamente era como un basurero afuera de la ciudad de Jerusalén, donde siempre había fuego, siempre se estaba quemando algo ahí, y ahí en esos lugares donde se iban a esconder todos los que hacían cultos ajenos a la religión judía. Entonces eso en la tradición se mantuvo presente y es acá donde aparece esa idea, y ahí es donde se mezcla la idea. Por eso es que el infierno que seguramente creemos o creen ustedes, yo digo, pero en mi caso no creo que el infierno tenga fuego, pero la idea del infierno con fuego viene se viene construyéndose en esta época. Termina de consolidarse en el Renacimiento, luego del aparecimiento del libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri. De ahí en adelante el infierno tiene fuego, aunque no sea algo que bíblicamente lo diga. Bien, ¿alguna pregunta? Hay una descripción así como bastante general de esto. Todavía no les voy a mostrar algunos detalles nada más, no muchos, pero creo que les voy a subir la imagen para que la vean a detalle. Pueden estudiar también ahí las partes que ya les había explicado. No sé si hay preguntas o algún comentario o un aporte también. Nicole dice, a veces el infierno lo pienso más como hielo en lugar de fuego. Podría ser. Pero el infierno de Dante dice el último círculo es totalmente frío. Sí, pero el que más, o la idea que más cala es el que tiene fuego, porque es el que tenía mayor tradición, la idea del castigo con fuego. Vean, cualquier lugar que cause sufrimiento es un infierno. O sea, cualquier lugar. Los infiernos, por así decirlo, los lugares de infierno que serían equivalentes al infierno en la mitología greco-latina, tenían que ver con castigos, más bien. No es que hubiera fuego, sino que tenía que ver con castigos. El de aquel rey, por ejemplo, que fue condenado a sufrir hambre y sed eternamente. Estaba metido en un río con el agua hasta el mentón y con unas ramas de un árbol de manzana cerca, con las manzanas cerca de la cabeza de él, y él podía casi sentir a la manzana, pero cada vez que le quería morder, la rama se elevaba, y cuando sentía sed y se quería agachar para beber agua, el agua bajaba. Entonces, hambre y sed eterna como castigo. Entonces, eso es un infierno en las representaciones de los pueblos más antiguos. Dígame que me levanto por ahí la mano. Ah, que ese caso no es el de el rey Tándalo, de uno de los mitos griegos. Me parece que sí. Ajá. Él los dioses no lo dejaban ser amigo de los dioses, y los dioses después ya no lo dejaban subir. Y por resentimiento, Tándalo cocina a sus propios hijos y se los da a los dioses, dándoles a entender como que es comida normal. Y después cuando ellos se dan cuenta, los dioses lo castigan a que él no va a poder comer nada, porque él puede estar tanto con agua y comida alrededor, pero cuando intenta tomarlo, se aleja de él. Muy bien, eso es un castigo que sería un infierno para la persona que lo sufre. El caso de Sísifo también es otra mitología griega, que tenía que subir una piedra, empujarla, llegar hasta la parte alta del cráter, dejarla caer, y cuando bajaba a la parte baja de nuevo del volcán, pues resulta que ahí estaba la piedra de nuevo, y al día siguiente había que comenzar de nuevo todo el trabajo. Entonces, esos son castigos eternos, y eso se referían los infiernos o el Hades en los pueblos antiguos. Bien, que nos por acá, que mira, dice bien interesante que muchas cosas quedamos por sentadas que así son, porque siempre las hemos escuchado, pero en realidad no. Eso es correcto. Hay cosas que las damos por hecho, que siempre han sido así, más bien que siempre han sido así, pero que muchas de ellas son bien recientes. Luego, Faustino dice exactamente: el infierno fue hecho como castigo, y la manera más agonizante es por fuego o ahogado por agua, y se lo cual el último castigo que fue el diluvio. También muy bien el dato. Caballero de Sagitario, dice Santiago, no, eso no tiene nada que ver. También Perseo, creo. Todos han tenido, dentro de la mitología greco-latina, hay mucho de ese tipo de castigos. Entonces, mucho de eso se retoma acá. Y bueno, ¿por qué? Porque los mitos seguramente se mantuvieron ahí como leyendas. O sea, las leyendas estuvieron ahí
en medio de las comunidades durante el paso de los siglos. Luego también los monjes, que son los que tienen acceso a la literatura grecolatina, es probable que hayan leído sobre eso, sabían acerca de mitos, sabían acerca de todo esto, en términos de filosofía también, y ellos eran los encargados de irle dando forma, de ir explicando cómo eran. Entonces los artesanos lo que hacían era construirles aquello que pues ellos les mencionaban. Ahí tenemos pues a nivel compositivo la imagen. Voy a avanzar con esto para que veamos un poco más sobre estas imágenes. Lo que les mencionaba de la composición simétrica, que significa que la mitad de este lado está repetida en el otro lado, o sea, se compensan los dos lados de la composición. Luego también tenemos esto a detalle, lo que les mencionaba, el horror vacui. Acuérdense, horror vacui o el miedo al vacío significa que todos los espacios se van a acomodar con imágenes, de manera que quede el menor espacio vacío. La adaptación al marco tiene que ver con eso. ¿Ven? Las imágenes se adaptan al marco, o sea, al espacio que había vacío para colocarlos. De esa manera es que se mueven. Bueno, la perspectiva jerarquizada también, mientras más arriba, más importante es la imagen. Bien, eso es lo que quería que llegáramos. Esta imagen es esta, miren. Esta de acá, aquí se la señalo. Esta que está justo abajo de la imagen del Cristo en Majestad. Esta de acá. Esta. Se las muestro a detalle aquí. Esas líneas han sido reconstruidas aquí, acá. ¿Qué es lo que están haciendo estos dos personajes? Dice, esas imágenes señaladas las pondré en el campus. Van a ir en el material de lectura que les voy a dejar. Ahí van a estar para que lo revisen. Sí, dígame. Están juzgando los pecados, están calculando el peso para ver si puede liberarse de los pecados y ascender. Muy bien. Balanceando, dice Neitu. Ismael dice pesando. Faustino dice pesando las obras. Suchi dice luchando por mantener el balance. Y Faustino también dice para el castigo. ¿Quién más me pidió la palabra por ahí? Yo, la balanza, que yo sepa, es símbolo de justicia. En general, la idea de balancear es símbolo de justicia, ¿verdad? De equidad. Pero en este caso, lo que se está haciendo tiene nombre. A ver, dígame. Faustino, ¿sí? Me imagino yo, profesor, que es como, bueno, como es la balanza, ¿verdad? Y en este caso está un ángel y está la imagen del mal, entonces está siendo pesado, ¿verdad? En este caso, pues más, tiene más peso al lado del bien, quiere decir que quizá la persona que estaba juzgando, en este caso, pues pesaba más al lado del bien, ¿verdad? Por tanto, era una recompensa, no un castigo. Muy bien. ¿Está bien la lectura? ¿Quién más? Manuel y luego Faustino. Tengo por ahí levantando la mano. ¿Sí? No recuerdo muy bien el nombre de lo que es el símbolo, pero sí recuerdo que era una representación de la lucha de que, digamos, en este caso, si no me recuerdo, era San Miguel, no me acuerdo, casi siempre era que tenía una balanza, y en este caso lo que trataba era como ver cuál alma era la que, como una pelea por las almas, o por un alma en específico. Algo así me acordaba yo que era el concepto. Pero Sí, no muy bien. me- Sí, el personaje que mencionaste es justamente el que estamos viendo ahí del lado del bien. Esa imagen representa al arcángel, porque ese no es un ángel, es un arcángel, Miguel. Él es el que se asocia a impartir justicia y se asocia también a justo en la lucha por el bien y el mal, es decir, la balanza. Por eso en las representaciones de él aparece con una espada en la mano derecha, y en la izquierda una balanza, porque él es el que se encarga de sopesar los aspectos buenos y malos de la vida de las personas. Y bueno, es justo lo que me han dicho ahí en el chat. Ahí él se dice juzgando, se dice luchando por el poder. Es una manera esta, de hecho, de luchar por el poder, porque el que tenga mayor peso es el que gana. Entonces esto es una lucha de poder la que estamos viendo entre estos dos personajes.
Santiago dice, lo que está dentro del cáliz de la balanza es un corazón. Y luego dice María Belén, la victoria de Dios sobre Satanás. Sí, tiene que ver con que el bien es el que gana. No se nota exactamente qué es lo que hay adentro. En este caso pareciera que son como monedas o algo más, digamos que fuera algo que hace peso. En otras representaciones vamos a encontrar que hay personas adentro de acá, o hay un diablito de un lado y una persona en el otro. Digo diablito en términos genéricos, ¿verdad? Es como un poco popular. No digo que diablo sea el término correcto para referirse a estos. Demonios, así en general, sería como más, más apropiado, aunque realmente todavía no tienen un nombre. Pero bien, esto es el término, psicostasis. La psicostasis en el cristianismo se refiere a que es la creencia, primero, que hay una vida más allá de la muerte, y segundo, que esa vida más allá de la muerte es un premio para todas aquellas personas que han cumplido la ley de Dios acá y han seguido todos los preceptos del cristianismo. Entonces, para ellos habrá un premio, y para los que no, habrá un sufrimiento en el infierno. Bien, el término infierno se menciona, es cierto, en Antiguo y Nuevo Testamento, pero acuérdense que el libro se escribió a lo largo de varios siglos. Entonces, no significa necesariamente que la palabra infierno esté desde el principio en la Biblia, pudo haber sido agregado más adelante. Para nosotros, pues ya está dentro del libro y entendemos que ahí de esa manera se refieren a ese lugar. Pero para los griegos principalmente y romanos también, infierno se refería a un mundo que era parte del reino de Hades. Ese era un lugar donde lo que más bien había era agua y oscuridad, no necesariamente fuego, pero era un lugar de castigo. Ahí donde se mencionó, compañero, pues el nombre del rey, que a mí siempre me olvida, del rey que está castigado, que tiene comida y bebida cerca, pero no puede tomar ni una ni otra. Ese lugar sí existe, y los griegos lo mencionaban como infierno. En el texto bíblico también bueno, eran infiernos, así infiernos, eran en plural. En singular se menciona en la Biblia, pero se refiere a un lugar afuera de Jerusalén donde estaba la gente que era excluida de la sociedad, la gente enferma, y donde también se tiraba basura. Casi siempre había fuego en esos lugares porque la quemaban, y también ahí se desarrollaban los cultos a los dioses paganos fuera de Jerusalén y todos los pueblos que no eran judíos. Entonces ese lugar es el equivalente de la construcción de esos dos lugares. Es que viene el infierno del que hablamos nosotros y del que habló Dante durante el Renacimiento. Bien, dice Jonathan, creo que en Egipto se hacían las representaciones de un dios con una balanza, con un corazón para medir si era alguien justo o algo así. Creo que era correcto. Eso es otra de las creencias. Bueno, creo que eso no se lo coloqué por acá, pero es justamente lo mismo. La idea de la psicostasis tiene que ver con el proceso de pesaje de las buenas obras, o digamos de los aspectos morales de las personas en Egipto. El faraón, por ejemplo, en el corazón no se guardaba, no era el centro de la vida para ellos, acuérdense, el centro de la vida era el hígado, pero en el corazón se guardaban los aspectos que tenían que ver con la moralidad. Entonces, si el corazón pesaba, era porque moralmente la persona había sido buena, entonces pesaba más que una pluma. El otro lado lo que tenía era una pluma. Entonces, significaba que los aspectos buenos habían sido más. Entonces, eso es lo que va por acá. A eso se refiere esto, y lo vamos a ver repetido durante el románico y también durante el gótico, mayormente. Después aparece esporádicamente. Pero acá, como la idea es que estamos en un momento en el que Cristo viene a juzgarnos y va a decir si nosotros hicimos cosas buenas o malas, entonces esta imagen es bien pertinente. Y por eso la vamos a ver un poco seguido. Bien, ya están. Bueno, estos son los que ya les mencionaba en ese momento. Les decía la fauces del Leviatán. Ahí vean, es el que está con la porra o con el garrote golpeando a estos que los están empujando para que se los devore el Leviatán. Y luego aparecían, pues, del otro lado donde estaban siendo castigados. Este otro
este pequeño ser grotesco, vean, tiene, por cierto, las orejas de burro es otro de los elementos que les agregan, orejas de burro, también unas puntiagudas como si fuesen de gato, por ejemplo, también aparecen en estos personajes. Vean que siempre son como huesudos, que se les notan los huesos de la columna, los dientes prominentes, las narices pequeñas y siempre mordiendo la cabeza. Mordiendo la cabeza significa que está reprendiendo los malos pensamientos o cualquier aspecto que tenga que ver con la maldad. Eso está haciendo ese personaje por ahí. Este otro también estaba en ese que estuvimos viendo al principio, un ahorcado. Ahí están los monstruos grotescos que les están dando tormento. Entonces, esa era la idea que se tenía del mal por ahí. No aparecen todas idénticos, sino que cada una pues lo va a representar según sea su necesidad. Vean, aquí está la psicostasis. Y en esta, no sé si se alcanza a ver, pero aquí sí tenemos la imagen de San Miguel Arcángel. Y aquí tenemos la imagen de un ser grotesco que ya tendría unas características más similares a las del diablo, como le decimos nosotros, no de un demonio general, sino que pues del diablo propiamente, los cuernos, las orejas puntiagudas, los ojos, es una mezcla como entre mono y murciélago, el cuerpo peludo con cola y con garras en las patas. Y lo que está haciendo es pesando. Aquí del lado del bien hay un personaje que está orando y del otro lado hay alguien que está intentando aferrarse a la imagen, pero vean que el demonio tiene agarrada de ese lado la balanza como para hacer fuerza y que se pueda ganar esa alma. Voy a moverles la palabrita esta de acá porque hay otro personaje por ahí que aparece. Aquí hay otro, vean. Este está agarrándose de acá como para salvarse, pero este otro ser grotesco le está agarrando una pierna y la está tirando como para hacer más peso y que se gane el alma hacia los malos. Y aquí tenemos los que serían salvos siempre a la diestra de Jesús y a la siniestra, sería a la izquierda. Ahí estos están siendo encadenados, veamos, y están siendo llevados hacia el castigo. Al ver a detalle estos que están siendo llevados a castigo, veríamos que están vestidos con diferentes ropas. La mayoría es como la usanza griega, así como con togas, pero se logra distinguir entre ellos atuendos de la realeza y también del campesinado. Es decir, que aquí es como decir, de manera igualitaria, no importa en la posición que tenga, pues van a tener castigos si ustedes no hacen las cosas que el Señor quiere que hagan bien. Las archivoltas, acuérdense que son estos arcos que están alrededor del tímpano y ahí aparecen los ángeles. Ahí aparecen ángeles a un lado y a otro lado por acá. Ahí. Esos son como espectadores de todo lo que está sucediendo. Ahí. Y bueno, otras representaciones acá. Vean, la Dextera Domini, o la mano derecha de Dios. Vean que hasta ahorita no les he mostrado ninguna imagen de Dios Padre, y es porque todavía no hay. Todavía no hay una representación de Dios Padre como tal. Ya existe la idea de la Trinidad Santa, eso sí, pero todavía no hay una imagen de él. Eso va a ir apareciendo en el siguiente periodo. Bien, otras más. Siempre las representaciones, esas son un poco más tempranas, es decir, al principio del románico. Son más planos. De esa manera podemos ver cuáles son más antiguos y cuáles son más recientes. Los más planos son más antiguos. Los que tienen más volumen son más recientes. También los que son más alargados. Esos comúnmente están al final del periodo románico, ya cuando vamos a entrar al gótico. Vean este ser está devorándole la cabeza otra vez. Acá.
Bueno, hay un dato acá. Vean este que tiene la lengua de fuera. Quizás bueno, no había ninguno por acá, pero en mi caso, porque es uno de los temas que me gusta bastante, los bestiarios medievales, el símbolo de la lengua también es bastante usado. Por ejemplo, en las representaciones del mal, que están castigando, dándole tormento a los seres humanos, les están arrancando la lengua, por ejemplo, con pinzas, o se la están sacando y se la están tirando. Eso tiene que ver los castigos a aquellos que dicen mentiras o que dicen cosas que atentan en contra de Dios. Eso es lo que parece. Entonces, la lengua de fuera acá significará eso, que es alguien que está siendo castigado por lo que decía también. Y luego la cabeza por lo que pensaba. Los pensamientos malos, lujuriosos, todo eso pues se castigaban de esa forma. Y luego el ser, vean que es como es una mezcla entre grifo y quimera. A eso se llama, por cierto, bestiarios medievales. Es una cantidad muy grande de monstruos que se inventaron en esta fecha, producto pues siempre del milenarismo, y que es muy, muy enriquecedor pues para las temáticas que trataban en su momento. O sea, si tienen la oportunidad de leer un poco acerca de bestiarios medievales, les recomiendo que lo hagan. Esa cosa gusta un montón. Yo pues cada vez que veo algo por ahí lo reviso, porque es bien interesante, porque de esa manera se entiende cómo fue el surgir esto de las imágenes que tienen que ver con el mal. Bien, ¿preguntas ahí? Dígame. Yo no sé si es un mito esto, porque no me acuerdo dónde lo escuché para empezar, pero que sí era un mito esto que en la Edad Media a los zurdos, bueno, que se les consideraban como no cristianos o ¿cómo decírselo? Bueno, que los condenaban y pensaban que eran así seres malignos, y si no es mito, si esto tiene que ver con toda esta simbología. Muy bien, gracias ahí por la pregunta. Sí tiene que ver con la idea de la representación del mal. Cualquier cosa que tenga que ver con la siniestra, o sea, con la zurda. De hecho, la palabra siniestra de por sí ya nos habla acerca de algo malo. Cualquier cosa que tenga que ver con la izquierda se consideraba malo. Entonces, a los zurdos se les consideraba como una manifestación del mal. Entonces, no es que los quemaban, aunque no puedo asegurar que no lo hubieran hecho en algún momento o los mataran por hacer eso, pero se les trataba de convencer, de combinar al menos, que utilizaran la derecha para escribir, por ejemplo, para las actividades principales. Es decir, se les amarraba, por ejemplo, al cuerpo a la izquierda para obligarlos a que utilizaran la mano derecha, porque la izquierda se consideraba como algo malo. Entonces, eso sí sucedía. En otras culturas, a lo mejor, el ser zurdo se consideraba como una ventaja, una bendición, si lo quisiéramos ver así. Pero durante esta época y en el contexto cristiano, más bien, ser zurdo era algo que tenía ¿cómo se dice? Tenía que rectificarse. O sea, no es que lo iban a matar, por ejemplo, o algo por el estilo. Yo repito, no niego que no lo hayan hecho, pero se les obligaba a que usaran la mano derecha. Bien, ¿alguien más? Si no, pues acá, vean esta imagen, me parece, o sea, bueno, a nosotros nos parece cómica, a mí me parece un tanto cómica. Esto está dentro de una de las iglesias y es como una persona viendo todos estos males que le estaba mostrando, se intenta esconder, está escondida. Entonces, esta persona escondida en esta decoración dentro de una iglesia representa a aquellos que pues tienen miedo y que no quieren que se les vea. Pero aún así, seguro que el discurso sobre esta imagen era en su momento que van a ser encontrados siempre. O sea, no importa dónde se escondan, siempre los van a encontrar y van a ser juzgados. Por ahí va el discurso alrededor de esta imagen. Luego la representación de Eva. Adán y Eva es un tema también recurrente para esta época, el árbol de la vida y la muerte, acá, que es el árbol de conocimiento. Acuérdense que no necesariamente significa que tiene
manzanas. El término manzana, eso de hecho del Renacimiento en adelante, donde vamos a ver más eso, pero antes no. Es más fiel a la descripción bíblica. Bien, Estrella nos dice algo por acá. Sería que los creyentes de la religión, al contar un testimonio de que el alma había visitado el infierno y el cielo, dicen lo que nosotros ya sabíamos. Dice que el infierno es de fuego y que los ángeles tienen alas. Cuando lo que usted nos ha explicado no es así. Dice, será por las ideas que les dio de pequeños que nosotros, que se nos dio, supongo. Al igual que nosotros de esos lugares, pero a lo mejor no sea cierto, o tal vez sí, porque contaría datos diferentes como los ángeles, arcángeles, etcétera, no tienen la misma forma. Lo que pasa es que aquí el término es tradición. La tradición nos dice algo y la tradición acompaña a los relatos bíblicos canónicos, que son los que aparecen en el texto bíblico y lo que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, a lo largo de la construcción de todo esto, estos 2020 años que llevamos de historia cristiana en el entorno occidental, que es donde estamos nosotros, han existido diferentes personas que han dicho o han tenido justo lo que mencionaba, un testimonio que el alma había viajado a algún lugar, por ejemplo, y había visto algo, y entonces lo afirmaba y escribía un libro con sus memorias en los que contaba su experiencia. Entonces luego ese libro se convierte en un libro que se difunde dentro de la religión cristiana y entonces sirve para dar testimonio, sería ese el término, de que eso es cierto. Entonces, es seguro que ustedes, más de alguno de sus líderes religiosos, ya sea pastor, como sería sacerdote, les ha dicho que él tuvo una visión y que se le presentó un ángel y el ángel tenía alas. Yo conozco gente que me ha dicho que ha tenido este tipo de, de encuentros, digamos, sobrenaturales con, con, con lo divino, digamos, con ángeles, y me describe los ángeles y que tiene alas y que las ropas, pero esa imagen es una construcción que se ha hecho a partir de lo que nos han contado a nosotros, porque en términos reales, en términos bíblicos estrictos, pues no tienen alas los ángeles. Es una construcción que se les dio y nosotros creemos que son así a estas alturas, 2020 años después. Igual en el infierno, unos 1000 años después, o quizás menos, entre 800 y 1000 años después, creemos que el infierno tiene fuego y creemos que el cielo es un lugar diferente. Entonces, eso es por construcción de lo que nos han contado. Y si alguno de ustedes tiene alguna visión, es seguro que esa visión va a corresponder a las imágenes que le han contado que existen, no algo diferente. Y además, porque si fuera algo diferente, les van a decir que están equivocados, porque todos afirman lo que la tradición nos ha venido contando a lo largo de estos, pues, que serían unos 1000 años, 1200 años, a partir de esta época, no, a partir de esta época serían 800 años acá. Tiene que ver con la tradición, por lo que yo decía, pues, Estrella, que está muy bien el dato que mencionaba. No sé si alguien más quisiera abonar algo, un aporte. ¿No? Bien, estos temas son así como muy interesantes y a veces son un poco polémicos también porque nos tientan, nos tocan, como dicen algunos, hebras sensibles dentro de la religiosidad. Pero les recuerdo que acá la idea pues no es negar los aspectos religiosos, sino más bien entender de dónde es que han salido los aspectos religiosos. Porque nosotros que estamos en el área de las artes debemos saber explicar la obra artística. Y en este momento la obra artística está centrada alrededor de la religión cristiana. Entonces esa es la razón pues, de que hablamos de estos temas. Vamos por acá. Bien. Creo que nos entendemos con eso, ¿verdad? No hay problema por ahí. No vamos a tener luego problemas con crisis que tienen que ver con las creencias. Esa la idea es entender de dónde viene todo eso en lo que creemos. Acá no se trata de decir no vamos a creer. Pero bien, dentro de la escultura, para esta época, para el románico, sí vamos a encontrar imágenes que son exentas. O sea, las exentas, recuérdense, son las que están separadas de los soportes, como por ejemplo las paredes. Eso significa que se puede mover de un lugar a otro. Esas son las esculturas exentas. Entonces, hay muchas representaciones de escultura exenta que tienen que ver con Cristo, por ejemplo,
de muchas manifestaciones, no solamente el Cristo crucificado, sino hay otras variantes, también vírgenes, aunque estas hay menos y hay algunas que son, de hecho, aparecen en el románico, pero las características de las imágenes son prerrománicas, y eso es porque fueron construidas siglos antes del románico, pero habían pasado desapercibidas o escondidas también. Casi todas las imágenes de vírgenes de este momento tienen un niño con él. Las que son románicas tienen que ver con la idea de cuál es el nacer de nuevo. Entonces María con el niño pequeño significa que el niño ha nacido otra vez, porque es un renacer, es volver a nacer. Ese es el discurso, uno de los discursos dentro del periodo románico. Carlos dice que hay que ser abiertos a nuevas cosas, eso es correcto. Especialmente en el arte debemos tener una mente muy, muy abierta. Bien, ocasionalmente también existen representaciones de santos y santas. Todavía no es la época en la que los santos y santas tienen protagonismo. Yo les mencioné San Jorge y el Dragón, y creo que se los había mencionado antes también, porque es un mito que está presente durante la Edad Media. Pero las representaciones de ellos van a aparecer hasta el periodo gótico, todavía no por acá. Sin embargo, todavía la idea está por ahí. ¿Puedo volver a decir por qué se llaman exentas? Ah, cómo no. Las esculturas exentas son aquellas que no están adosadas o no están pegadas a ningún tipo de soporte, como por ejemplo una pared o un mueble. Y entonces pueden ser movidas de un lugar a otro. Las imágenes, por ejemplo, en las que decimos de bulto redondo, esas de bulto redondo son las que podemos ver desde todos sus puntos de vista. Podemos estar enfrente, atrás, a los lados y la podemos mover de un lado a otro. Esa es el, el bulto redondo y lo que tiene que ver con la escultura exenta. Ese es el nombre. Lo contrario a la escultura exenta sería la escultura adosada y eso significa que está pegada a un soporte. Bien, vamos a avanzar entonces acá. Bien, de nada por ahí, Faustino. Bien, estas imágenes tienen una función principalmente devocional, o sea, tiene que ver con la devoción hacia alguna advocación mariana, por ejemplo, o una representación de Cristo, también procesional, o sea, los que se utilizaban para llevar en procesiones. Estaban vinculados a los pueblos también, a los burgos, y tenían un contenido litúrgico procesional, lo que estoy diciendo. Litúrgico procesional significa que eran utilizados en las procesiones. Si les digo procesional, voy a ampliar ahí la palabra para que la vean bien. Acá, procesional significa que eran utilizadas en procesiones. Las procesiones, como por ejemplo la Semana Santa, les recuerdo que estas fueron establecidas desde los primeros siglos del cristianismo romano. Y de hecho desde antes, desde el periodo del paleocristianismo, ya se hacían procesiones en los lugares en los que se podía hacer. Eso lo atestiguan principalmente los evangelios apócrifos, como por ejemplo el episodio en el que describen cómo llevaron en procesión el cuerpo de María dormida en las calles de Jerusalén, justo cuando el momento en que ella está en tránsito, o sea, está en el momento de pasar de este plano hacia el cielo. Entonces se hacían procesiones ya en ese momento. Muchas de esas esculturas serán llevadas por los militares a las batallas para enardecer y alentar a las tropas. En España, por ejemplo, eran llevadas imágenes de Cristo o de la Virgen María para que la gente se sintiera protegida, los soldados, y de esa manera fueran a luchar en contra de los moros, por ejemplo, con mucha valentía. Eso pasaba por acá. Acá un ejemplo. Esta es una cabeza de Cristo. Vean que está abierta, tiene una bisagra, se puede abrir y cerrar. A eso se le llaman relicarios. Un relicario es un lugar en el que se guardan reliquias. ¿Qué es una reliquia? Pues es un tesoro para el mundo cristiano. ¿Y qué puede ser un tesoro para el mundo cristiano? Pues, por ejemplo, la falange o los huesos de un dedo, que serían falanges, de un santo, un cráneo, un trozo de ropa, un trozo del madero en el que la tradición dice que crucificaron a Cristo. Es decir, cosas que dentro de la tradición cristiana fueron
pertenecieron a uno de los santos. Y aparece. Esa sería como la imagen. Vean que este es un Cristo que fue latigado y lastimado. Ahí tenemos los rastros de sangre que corren por el rostro. De hecho, aquí dice exeomo. De exeomo. No estoy muy seguro del resto de la... es la cabeza de ese hombre, dice. Exeomo es el término con el que se refiere Pilatos después de haberlo mandado a azotar a Cristo. Después de haberlo azotado, lo llevan frente a él lo trae junto así y lo pone enfrente de los judíos y le dicen, ahí tienen a ese hombre. O sea, exe homo significa eso, ese hombre. Exe homo es un término que vamos a ver bastante seguido en los periodos que siguen, refiriéndonos a ese momento justo de presentación que se hace del Cristo latigado. Bien, la Virgen de Gerona, lo que les mencionaba, las imágenes de vírgenes que pues prácticamente la totalidad de ellas tienen un Cristo en su regazo. Ella sería como un trono para él y ella de hecho está sentada también en un trono. Estas son hechas en madera y eran policromadas, o sea, se pintaba sobre ellas de manera que se viera lo más natural posible. La actitud pues de ella es de presentar a Cristo y la actitud de Cristo es la de bendecir con la mano derecha y con la mano izquierda de sostener el libro de la vida. Ahí tenemos eso por ahí. Hay muchas de estas. Fíjense que la mayoría no las alcanzamos a ver, al menos en Europa, España, donde están, que todavía están en uso en muchas de las iglesias, no las alcanzamos a ver así, sino que se ven con vestidos, porque les ponen vestidos y les ponen, ¿cómo se llaman estos? Artículos como joyas alrededor también, como coronas y otro tipo de decoración. Entonces casi nunca las podemos ver así como están, que es el estado original de ellas. Este es uno de esos Cristos también. Ese se llama Majestabatlo, se refiere al lugar donde fue encontrado. Y es un Cristo, pero este Cristo tiene ropa, está completamente vestido. Es el rostro, un rostro plano, hierático, los ojos están con la vista observando hacia abajo, entonces no es un Cristo muerto. En el caso del pelo, vean, son líneas muy bien marcadas de pelo, eso significa que es geométrico el tipo de trazo que se utilizó para el pelo. Luego el cuerpo pues está construido por segmentos y está policromado. Rojos, azules son colores que juntos simbolizan la realeza. Les mencioné hace rato acerca de los ángeles azules y rojos, ¿verdad? Que los azules normalmente simbolizan lo bueno y los rojos el mal, pero en este caso el rojo y azul junto, y a veces amarillo también, es un símbolo de la realeza. El púrpura también es otro símbolo de realeza. Significa entonces pues, que lo están presentando como un rey a esta figura de Cristo. Bien. Otro aspecto interesante de esto es las imágenes que aparecen. Quizás antes de eso les recuerdo, hace clases anteriores les mencioné que cuando los cristianos sentían la cercanía del asedio de los musulmanes cuando estaban conquistando España, entonces lo que hicieron fue tomar las imágenes y las escondían. Algunas las emparedaron, eso significa que abrieron huecos en las paredes, las metieron ahí y luego las sellaron para que no las encontraran. Otras las pusieron dentro de cofres, así cofres dentro de cofres sellados, y luego los enterraron en predios cercanos a los pueblos. La idea era que cuando los musulmanes se retiraran, las imágenes las pudieran sacar de nuevo, porque no querían que las quemaran, que las destruyeran. Pero las generaciones que lo hicieron murieron. Las siguientes generaciones fueron olvidando poco a poco que esas imágenes estaban escondidas y prácticamente se perdieron, o sea, desaparecieron. Pero sucede que más o menos a finales del periodo románico y a inicios del gótico comienza a darse que las imágenes aparecen, así entre comillas. Y les pongo un caso.
Este es el siglo XIV, por ejemplo. En el año 1326, un pastor que se llamaba Gil Cordero contó que pues se le perdió una de sus vacas y entonces se fue a buscarla. Y ya casi terminando el día, en medio de los cerros, alrededor de donde llevaba a pastar a sus vacas, se encontró ya a punto de terminar el día que había una vaca. Ve bien que la vaca estaba ahí, pero la vaca estaba muerta. Y entonces él, bueno, decepcionado que la vaca estaba muerta y no se la podía llevar, pensó en al menos rescatar la piel y poder utilizar luego el cuero. Entonces, cuando estaba a punto de abrirla para desollarla, entonces aparece enfrente de él una señora radiante de energía, dice ahí. Una señora que radiaba energía, mucha luz, y le dice que pues era la Virgen, que era María, la madre de Jesús, y que solicitaba que en ese lugar se le hiciera una capilla. Y entonces él dice que vaya a llamar a alguien para que diga. Entonces dice, no, que tiene que ser él el que debe de ir a decirles que ella es la madre de Jesús y que pide que se le haga en ese lugar una capilla. Y pues va y no le hacen caso. Entonces regresa al lugar. La vaca, por cierto, la vaca revivió, se levantó la vaca, no estaba muerta. Y luego va otra vez al lugar y se encuentra de nuevo con la aparición de esta mujer, que sería María, y entonces le dice que no le creen. Y entonces le dice que como para muestra de que efectivamente está diciendo la verdad, que en ese lugar donde estaba la vaca, que excaven y que ahí van a encontrar un tesoro. Y junto con ese tesoro, el testimonio de que ella es la madre de Jesús y que quería que en ese lugar se le erigiera una capilla, que se construyera una capilla. Entonces va Gil Cordero otra vez al pueblo y regresa a los días, luego pues, de mucho problema porque no le creían, regresa con autoridades de la iglesia y bueno, excavan en el lugar y resulta que se encuentran con un, digamos, como manera de tesoro, un cofre. Y al abrir el cofre, efectivamente, adentro estaba una imagen y esa imagen era la de María. Entonces las autoridades van al lugar y encuentran, según algunos relatos, es una cueva, según otros es un agujero que cavan y ahí encuentran el cofre donde sacan la imagen junto con documentos que atestiguaban la procedencia de la imagen, que la imagen es del periodo prerrománico, la que encontraron ahí, y que había estado enterrada por alrededor de 600 años en ese lugar. Entonces, fue examinada y estaba prácticamente entera la figura. Y entonces en ese lugar se le erigió una capilla por orden del rey Alfonso XI. Y se le dio el nombre del río que pasaba a la par, porque a la par donde había encontrado la vaca, ahí estaba un río. El río se llama Guadalupe, que es un río escondido. Y Guadalupe, al castellanizarlo, porque es en la región de Castilla donde sucede digamos, milagro, el nombre es Guadalupe. Y entonces, esta es la imagen de María de Guadalupe. La primera, digamos que la historia original de Guadalupe. Y pueden ver, es una virgen morena, con la diferencia que tiene un niño acá. Digo diferencia por la Guadalupe mexicana, ¿verdad? El relato de la Guadalupe mexicana, pero es una imagen morena, igual, que tiene un Cristo niño en su regazo. Esta imagen, pues está en custodia actualmente, todavía sigue. Se construyó una capilla en el lugar, creció un pueblo prácticamente. Gil Cordero fue el encargado durante mucho tiempo de la capilla, que se encargó de todos los menesteres dentro de la capilla, al menos para que estuviera en orden. Poco a poco fue creciendo y al final se construyó una iglesia bastante importante en la zona. El pueblo que creció se llama Cáceres. Entonces a esta imagen, a esta vocación, se le llama
Guadalupe de Cáceres. Es la Virgen Guadalupe de Cáceres. Es la misma historia, por si ya le encontraron similitudes, con la mexicana. ¿Y por qué tiene que ver esto? Pues resulta que según los testimonios de la época, de la época en que Cristóbal Colón viene acá a América, pues en más de alguna ocasión los reyes hicieron el acto de bendecir la empresa que iba a iniciar Cristóbal Colón en la iglesia de Guadalupe de Cáceres. Entonces, la presencia de la Virgen de Guadalupe ya estaba dentro de los españoles que vinieron acá a América. Y es por eso que eventualmente el mito aparece también acá en América, específicamente en México, que es la Guadalupe mexicana. Esta es actualmente la apariencia de esa Virgen. ¿Ven? Se ha separado el niño y se le cambia la vestimenta, se pone de esta forma. Por cierto, ya en septiembre, no sé qué tanto de septiembre, creo que por esos días es la fiesta de Guadalupe en el pueblo de Cáceres. Y se lleva en procesión esta imagen. Entonces, eso es como de los relatos así milagrosos que fueron apareciendo al final del periodo románico. De eso de los milagros vamos a hablar más en el gótico, porque es parte de los elementos que son muy importantes para el desarrollo de la religiosidad de aquel momento y del arte, por lo tanto, que se desarrolla por ahí. Bien, ¿preguntas o comentarios? ¿No? Eso dice, otro mito que recuerdo es el del águila llevando a la serpiente en México. Sí, ese ya es más propio de la cultura mexicana. ¿Sí, Manuel? Es que estaba viendo eso y me recuerda a algo que me contó mi mamá acerca de la ciudad de Santa Ana, de donde está la catedral, por así decirlo ahora, que supuestamente cuando un grupo de indígenas llevaba una imagen de la señora de Santa Ana, en el tiempo que, si no me recuerdo, todavía eran como parte de Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Ellos llevaban a la Virgen, bueno, a la madre de la Virgen, y en una de esas se descansaron bajo una ceiba, supuestamente, o algo así, y cuando ellos descansaron, dejaron la estatua a un lado, y cuando ellos quisieron levantar la estatua no se podía levantar porque era muy pesada. Entonces, supuestamente, ahí construyeron al final la Catedral de Santa Ana. Y después Santa Ana fue haciendo también milagros, más en las épocas de la guerra civil y más adelante, que hubieron guerras con las otras antiguas provincias, también habían milagros de la Virgen de Santa Ana, de la Señora de Santa Ana. Uh-huh. Muy bien, gracias por el dato. Sí, es Nuestra Señora de Santa Ana, creo que es el nombre de ella, no es de Virgen, es la mamá de la Virgen María. Y bueno, así como ese relato que nos acaba de compartir el compañero, así hay en diferentes lugares. En mi caso, en mi pueblo, el santo patrono es San Miguel Arcángel. Y yo, bueno, recuerdo en los libros que veía de pequeño, aparece el relato que dice que la ciudad estaba más hacia el norte, en un lugar que actualmente se llama el Sitio Viejo, y pues la imagen de San Miguel Arcángel desapareció de la ermita que estaba ahí y apareció en un árbol de ceibo en otro lugar, más hacia el sur. Y se la llevaron de nuevo, luego desaparece y vuelve a aparecer en el mismo lugar. Entonces se entendieron los párrocos del momento que la imagen quería que se erigiera en ese lugar una iglesia. Y es el emplazamiento actual de la ciudad de Hilo Vasco, ahí es donde está. Realmente el Sitio Viejo queda más hacia el norte y es donde se estuvo la ciudad durante mucho tiempo. Y así en diferentes lugares, siempre se operan esas comunidades de milagros. Dice Neriam, dice antes en serio que se escuchaba demasiado sobre milagros, actualmente porque ya no. Hay diferentes cuestiones ahí, depende de si se cree o no se creen, ¿verdad? En el caso que cuando no se cree, digamos que lo vemos desde el punto de vista académico, tiene que ver con la gente ya poco cree en cuestiones que son más explicados, más bien se busca más una explicación por el área de la mitología, más que como algo que efectivamente existe. Entonces, se consideran que son necesidades que la religión tiene, más bien la necesidad de la religión
de convencer a la gente a través de eventos extraordinarios que suceden. Y entonces la gente dentro de la religión lo creen de entrada. O sea, lo creen, creen que es milagro, cualquier cosa. Cuando hablemos del gótico, van a ver algunos que les voy a explicar por ahí, que tienen que ver con hagiografías de santos o con las explicaciones acerca de por qué unas advocaciones en algunas de las catedrales góticas. Porque es en estos momentos donde más aparecen. O sea, al final del románico, ya llegando al gótico, es cuando comienzan a aparecer la idea de los milagros. Actualmente existen milagros, pero existen en términos dentro de la iglesia, no es que lo acepte yo, digamos, en términos generales, pero en el contexto de la iglesia aparece la idea de los milagros, pero se cree ellos estando dentro de la iglesia. Fuera de ello, pues el criterio científico debe de comprobarse que algo efectivamente pues obró ahí de manera extraordinaria, si no pues todo tiene explicación científica. Eso dice, creo que fue Alejandro Magno que vio una imagen para fundar una ciudad, es el águila llevando la serpiente. De eso sí no recuerdo, pero pudo haber sucedido en cuestiones del contexto de la conquista que llevó Alejandro Magno en el Medio Oriente. Luego Faustino dice, según México, la Virgen se le apareció a un indio en México. Sí, es a Juan Diego. Y si ustedes ven, el relato es paralelo, es decir, es lo mismo, cuentan lo mismo, solo que en México es un indígena, es Juan Diego, y en España es un pastor, es Gil Cordero. Por cierto, en España, en el relato alrededor de Gil Cordero, él dice que tiene algo que ir a hacer porque hay un pariente enfermo o alguien que ha muerto. Y entonces ella le dice, la virgen que se le aparece, le dice que no tenga miedo, que ese temor pues ya no tiene por qué ser, porque la persona por quien él estaba preocupado ya está sana, ya se sanó. En el caso de la versión del mito en México, a Juan Diego también, el tío de él, me parece que Faustino se llama, por cierto, él también fue herido y fue sanado de manera milagrosa, y él luego atestigua también el milagro que obró María de Guadalupe. Entonces son paralelismos, es prácticamente la misma historia, solo que una es en México y la otra en España. La de España es más antigua que la mexicana, eso sí. Y fíjense que como nota curiosa, y lo pueden buscar ustedes ahí en Google, hay que sería, no digo una guerra, pero sí hay mucha contradicción entre las autoridades eclesiásticas mexicanas y las españolas por quién es la primera María de Guadalupe que apareció. La de España le regalaron una imagen de una copia de esta, Guadalupe de Cáceres, a México, pues la perdieron, o sea, la hicieron desaparecer para que no opaque ni distraiga la idea de que la Virgen de Guadalupe es la de México y solamente esa imagen es la que hay. Entonces es bien interesante ahí como dentro de la iglesia cristiana católica están esas pugnas por el tema de María de Guadalupe. Andrea dice, he escuchado que algunas personas que cargan esculturas exentas en procesiones en muchos casos se hacen más pesadas según sus pecados. No lo creo así, pero es algo que es curioso. Correcto, dentro de la idea de la religiosidad, pues hay mucho que decir, muchas explicaciones, muchas experiencias que la gente atestigua, pero el contexto es religioso. Así como lo hay en este momento, así también existía en esta época, cargada de bastante religiosidad. Bueno, no sé si hay más preguntas o algún aporte, si no, pues pasamos de tema. Dice Carlos Alfredo, dice, yo pensaba que la Virgen de Guadalupe era propiamente de México, pensé, pero parece ser que todo lo que hay en esta parte del mundo es adaptado. Es cierto, son adaptaciones de lo que los españoles nos trajeron. Todo lo que viene de acá, todo lo que tenemos acá, o más bien, mucho, no digo todo, mucho de lo que tenemos acá es una adaptación de lo que vino de España. Ahora, no podemos decir que no tenemos nada, porque la riqueza de los mitos para los pueblos originarios de acá en México, en Mesoamérica, que es la zona de México y todos los países de Centroamérica, hacia el sur también en Sudamérica, hay también mucha riqueza cultural. Lo que sucede es que la mayor parte de libros son contados desde la visión europea
o norteamericana. Entonces está invisibilizada la parte propiamente nuestra, ¿verdad? La mesoamericana, en el caso de El Salvador, por ejemplo, está invisibilizada y todo pareciera que nos vino de allá, pero hay mucho también nuestro, solo que hay que buscarlo. Ustedes ahí van a entender bastante de eso y van a verlo en contenidos en las materias que van a ver en los ciclos que vienen. Te falta ver sociología del arte, por ejemplo, antropología cultural, bueno, antropología del arte se llama, la historia del arte 3, la historia del arte 4, la historia del arte 5. O sea, hay muchos que les voy a dar a reforzar estos contenidos y en los que seguramente se van a ampliar mucho más de lo que yo lo he hecho hasta acá. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bien, creo que me voy a quedar hasta acá para que no me quede cortado el contenido y así en el siguiente video pues va a ir ya directo lo de que tiene que ver con la pintura. Yo creo que el día de mañana estamos terminando este tema, así que me voy a quedar por acá.